Mi esposa llegó a casa con un vestido que nunca antes le había visto. Se rió en mi cara y me dijo que iba a tener una cita. Trata de no ser muy celoso, me dijo con esa pequeña sonrisa fría. Debí haber explotado en ese momento. En lugar de eso, dije algo que la paralizó. Lo que ocurrió después lo cambió todo, no solo para nosotros, sino para personas que ni siquiera conocía. Algunos secretos son más grandes que un matrimonio. Algunas mentiras destruyen más que corazones. Mi nombre es Francisco Domínguez. Tengo 44 años. Durante los últimos 15 años, he dirigido Aventuras del Mar Profundo, un centro de buceo en la costa de Quintana Roo. Lo construí de la nada después de mis días en la Marina. Yo le enseñaba a la gente a explorar el mundo submarino, mientras Graciela llevaba la contabilidad. 22 años. Compañerismo, confianza, amor. O eso creía. Aquella tarde de martes cambió todo eso. Estaba limpiando mi equipo de buceo en la cochera cuando escuché el repiqueteo de unos tacones por el suelo de la cocina. Algo inusual, porque ella solía usar tenis en casa. Cuando entré, Graciela estaba frente al espejo ajustándose un vestido negro muy ceñido al cuerpo que nunca le había visto. Definitivamente no era el tipo de ropa que usaba para ir al club de lectura. ¿Vas a algún lugar especial?, le pregunté, secándome las manos con una toalla. Ella se volteó. Su sonrisa no era esa sonrisa cálida de la que me había enamorado. Era más fría, más afilada. Me atravesó por completo. Voy a tener una cita esta noche, dijo, como si estuviera hablando del clima. Trata de no ponerte muy celoso, Francisco. Las palabras me golpearon como una ola traicionera. Se rió al ver mi cara de asombro. Ni nerviosa, ni arrepentida. Pura diversión. Tomó su bolso, revisó su reflejo y dijo, no me esperes despierto. Yo quería preguntarle con quién, a dónde, por qué, por cuánto tiempo. En lugar de eso, me escuché decir algo que no había planeado. Disfruta explicándole eso a tu hermana mañana. Su seguridad flaqueó por un instante. Luego, se fue. Después de que se marchara en su auto, me senté en mi sillón reclinable a mirar fijamente la pared. 22 años de matrimonio, y anunciaba que me estaba engañando como si fuera de camino al gimnasio. La peor parte no fue la traición. Fue lo fácil que parecía todo para ella. Lo poco que significaban nuestros años. Me serví un tequila y traté de ser metódico. El pánico bajo el agua te mata. Mantén la calma. Evalúa. Haz un plan. Las mismas reglas se aplican en tierra firme. Para la mañana, ya sabía lo que tenía que hacer. Graciela actuó como si nada hubiera pasado. Tarareaba mientras preparaba el café, me preguntó sobre el clima y me dio un beso en la mejilla antes de que me fuera al centro de buceo. Si no la hubiera visto con ese vestido la noche anterior, podría haber pensado que me lo había imaginado todo. Pero soy un hombre metódico, es militar de la Marina, y dirigir un negocio te enseña a documentar las cosas. Primera parada, nuestra cuenta bancaria conjunta. Graciela manejaba las finanzas. Resulta que también era buena escondiendo cosas. 3 retiros en efectivo en el último mes, de $5,175 cada uno. Cargos de tarjetas de crédito en restaurantes a los que yo nunca había ido. Un cargo de un hotel en Playa del Carmen. Un movimiento decía, boutique de lencería íntima. Ver esos recibos se sintió como narcosis por nitrógeno, una claridad peligrosa y vertiginosa. Llamé al banco y solicité los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Luego conduje hasta el hotel en Playa del Carmen. La recepcionista, una joven llamada Jimena, reconoció la foto de Graciela de inmediato. «Oh, la señora Domínguez», dijo. «Ha estado aquí varias veces con su amigo Marcos». El nombre me golpeó como una carga de profundidad. Marcos Vargas había sido mi alumno de buceo 3 años antes, era un agente de bienes raíces de unos 40 años. Recién divorciado, siempre coqueteando con las mujeres. Le había prohibido la entrada al centro de buceo después de atraparlo tomándole fotos a las clientas en trajes de neopreno. Ahora le estaba tomando fotos a mi esposa en habitaciones de hotel. Recurrí a un viejo contacto de la Marina.
Tomás Ramírez ahora trabajaba para una agencia de investigación privada en Mérida. Nos habíamos salvado la vida mutuamente en el Golfo de Tehuantepec I, así que me debía un favor. Le conté todo, la cita, el hotel, Marcos Vargas. Tomás escuchó y luego me dio el mejor consejo que jamás he recibido. Todavía no la enfrentes, dijo. Los infieles entran en pánico. Destruyen las pruebas y huyen. Necesitas documentación, fotos, grabaciones, registros financieros. Primero arma tu caso. Esa noche, instalé una pequeña cámara en la sala de estar. No para espiar, sino para protegerme. Si ella iba a destruir nuestro matrimonio, no iba a destruir también mi reputación. Cuando volvió a llegar tarde a casa alegando que el club de lectura se había alargado, solo asentí y le pregunté qué tal había estado la discusión. Ella mintió sin mirarme a los ojos. Hablamos sobre la traición en las relaciones. Le di un beso de buenas noches y me quedé despierto en la cama, planeando mi siguiente movimiento. Tomás actuó rápido. Para el viernes, había descubierto algo que me heló la sangre. Graciela no solo había estado siendo infiel. Había estado vaciando sistemáticamente nuestros bienes. Había sacado una segunda hipoteca sobre el centro de buceo por $3,450,000 pesos, utilizando documentos falsificados que llevaban mi firma. El dinero había sido transferido a una cuenta en el extranjero. Estaban planeando desaparecer. Esa noche, Graciela llegó a casa con bolsas de compras de tiendas caras, equipaje nuevo, ropa de diseñador y joyas que yo no podría pagar con sus ingresos legítimos. La mujer que solía recortar cupones de descuento estaba gastando el dinero como agua. Me le quedé viendo y mantuve un tono de voz firme. ¿Alguna ocasión especial?, pregunté. Se encogió de hombros. Una mujer se merece cosas lindas, dijo. Has estado tan concentrado en tu negocito de buceo que olvidaste que yo también tengo necesidades. Las palabras de Tomás resonaron en mi cabeza, arma el caso. Llamé a Roberto Chapa, un abogado y viejo amigo de la Marina. No lo dudó. Esto es fraude. Fraude penal. Congela tus cuentas. Llama a las autoridades. Para el domingo, ya teníamos órdenes judiciales de emergencia congelando nuestras cuentas y bloqueando futuras transferencias. También llamé a la madre de Graciela, Isabel. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Me dijo que Graciela le había mencionado que se mudaría a Los Cabos con un nuevo amigo y le había pedido que le transfiriera $172,500 pesos para una supuesta oportunidad de negocio. Le conté todo a Isabel. Lloró, y luego decidió ayudarme. Fue entonces cuando mi plan tomó forma. Tomás me llamó el lunes con más noticias. Graciela se había estado reuniendo en privado con el detective Raúl Morales de la Policía de Playa del Carmen. Morales tenía cierta reputación. Había rumores de que las pruebas desaparecían y de que los casos se cerraban por el precio correcto. Tomás pensaba que Graciela le había estado pagando por protección. Si hubiera acudido primero a la policía local, el caso podría haber desaparecido. Tomás me dijo: Vamos por la vía federal, las transferencias bancarias entre estados y las cuentas en el extranjero significan que es jurisdicción de la FGR, Fiscalía General de la República. Me reuní con la agente de la FGR, Sara Martínez, en una cafetería a 1 hora de la ciudad. Le presenté las hipotecas falsificadas, las transferencias, el nombre de Morales y el de Marcos Vargas. La agente Martínez escuchó, tomó notas y luego me dijo lo que yo ya temía. Esto no era solo un asunto personal. Marcos Vargas y el detective Morales formaban parte de una operación mucho más grande de lavado de dinero y fraude inmobiliario. Graciela y Marcos habían sido las piezas faltantes de un rompecabezas mucho más grande. La agente Martínez me pidió que actuara normal por unos días más. Asentí. ¿Qué le pasaría a Graciela? Eso dependía de qué tan dispuesta estuviera a cooperar. A la semana siguiente, anunció que se iría de fin de semana a un spa con sus amigas, saldría el jueves y regresaría el domingo. Dejé que se fuera. La vi empacar en maletas nuevas y guardar documentos que creía que yo no había notado. Números de cuentas bancarias, confirmaciones de vuelos e incluso un pasaporte falso. Se alejó conduciendo creyendo que estaba escapando.
En realidad, se estaba metiendo de lleno en una investigación federal. Cuando su auto desapareció en la esquina, llamé al agente Martínez. Ya se está moviendo, le dije. Ahora es el momento. Interceptaron las comunicaciones entre Graciela y Marcos. Planeaban reunirse esa noche en el restaurante Vista al Mar, en la calle del Malecón, a 3 cuadras de la casa de Isabel. Llamé a Isabel y le conté el plan. Desempeñó su papel a la perfección. Llamó a Graciela, la invitó a cenar y fingió que estaba preocupada por unos dolores en el pecho. Graciela acudió esperando una crisis familiar. En cambio, me encontró en la mesa con su madre, su hermano Miguel y la esposa de este. Yo tenía un montón de sobres Manila y la misma calma que había mantenido durante toda la semana. Cuando puse los sobres sobre la mesa, la sonrisa de confianza de Graciela se evaporó. Explica esto, dije en voz baja. Miguel abrió su sobre y soltó un grito ahogado. Registros bancarios, documentos de préstamos, la segunda hipoteca, firmas falsificadas. El color desapareció del rostro de Graciela. La agente Martínez entró al restaurante y anunció. Graciela Domínguez, queda bajo arresto por fraude bancario, falsificación de documentos y conspiración. Las esposas hicieron clic. Por primera vez, me miró quizás como lo haría la mujer con la que me había casado. Ese sábado, la operación comenzó a desmoronarse. La agente Martínez me llamó. Habían arrestado a 6 personas de la red, incluido el detective Morales. La cooperación de Graciela ayudó a localizar cuentas en el extranjero y a identificar a otras víctimas. La red de Marcos Vargas había tenido en la mira a propietarios de pequeños negocios de todo el sureste durante años. Hasta ese momento, 23 familias habían resultado afectadas. Luego cayó una bomba. Marcos había estado planeando hacer que mi muerte pareciera un accidente de buceo. Había comprado equipo para sabotear el mío. Si yo no hubiera descubierto la aventura cuando lo hice, podría haber estado muerto en cuestión de días. Sentí náuseas. Isabel me tomó de la mano y me dijo que lo sentía mucho. Ella había criado a Graciela para que actuara de manera correcta con la familia. En algún punto del camino, algo se rompió. En la cárcel municipal, Graciela me dijo que nunca había estado de acuerdo con el plan de asesinato. Dijo que Marcos los había amenazado a ambos si ella lo traicionaba. Tenía miedo, dijo. Pensé que si te divorciabas de mí, Marcos te dejaría en paz. Dijo que quería cooperar. El fiscal le dijo que, si testificaba, podría obtener una reducción en su condena. Decidió ayudar. La FGR recuperó la mayor parte del dinero. Se congelaron las cuentas en el extranjero. Se anuló la hipoteca falsificada. Mi centro de buceo siguió siendo mío. Por primera vez en meses, pude respirar. 3 meses después, estaba parado en la cubierta de mi barco al amanecer. Aventuras del Mar Profundo volvía a operar. Las reservaciones estaban más altas que antes del escándalo. La gente quería bucear con alguien que había sido puesto a prueba y había demostrado ser honesto. Isabel se instaló en la antigua oficina de Graciela para ayudar a gestionar las reservaciones y la atención al cliente. Se convirtió en un pilar de apoyo inesperado. Juntos, empezamos a pensar en grande. Apoyo a las víctimas, consultoría sobre delitos financieros y colaboración con las autoridades en investigaciones submarinas. Rebeca Martínez, la hermana del agente Martínez, se acercó a mí para organizar un grupo de apoyo para las víctimas. 23 familias habían quedado devastadas. Necesitaban una forma de salir adelante. Empecé a dar pláticas en las reuniones de apoyo. Hombres que habían perdido sus negocios, casas y los fondos para la universidad de sus hijos. La FGR recuperó alrededor del 70% de los bienes robados en muchos casos. Les compartí lo que había aprendido: no se empieza con la confianza. Se empieza con la verificación. La confianza se construye poco a poco con quienes se la ganan. 6 meses después de los arrestos, la capitana Jimena Valdés, del Servicio de Investigación de la Marina, llamó. La red de Marcos no solo había robado dinero. Habían utilizado las operaciones de buceo para traficar drogas por las aguas costeras, escondiendo paquetes en sitios de buceo para luego recuperarlos. Necesitaba a alguien que conociera la zona local.
Yo ayudé. A lo largo de 3 semanas, descubrimos 17 escondites. Cocaína, heroína, armas ilegales. Encontramos las bitácoras de buceo de Marcos en un contenedor impermeable que detallaban 5 años de contrabando y sobornos a funcionarios corruptos. La ironía era punzante. Las habilidades que Marcos había intentado explotar fueron las mismas habilidades que dejaron sus crímenes al descubierto. El periódico local publicó un artículo especial: instructor de buceo local ayuda a la Marina a desmantelar red de narcotráfico interestatal. Las reservaciones se duplicaron de la noche a la mañana. Y lo que es más importante, había encontrado un propósito más grande que yo mismo. Un año después del arresto de Graciela, vi cómo recibía su sentencia. 15 años por fraude, conspiración y crimen organizado. Marcos Vargas fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato, conspiración y tráfico de drogas. El detective Morales recibió 25 años por corrupción. Isabel se sentó a mi lado en el juzgado. Había elegido la justicia por encima de la lealtad de sangre. No sentí ni perdón ni odio. Solo sentí que el ciclo por fin se cerraba. Nos reconstruimos. Aventuras del Mar Profundo creció: 3 barcos, 8 instructores y contratos con la Marina y la FGR. Isabel completó su entrenamiento en la Academia de Policía y sus certificaciones de buceo avanzado. Lanzamos un programa de becas que ofrecía clases de buceo gratuitas y mentoría a víctimas de delitos financieros. Convertimos los instrumentos del crimen en arrecifes artificiales, hábitats para la vida marina. Se sintió como justicia poética. 2 años después, me encontraba en la cubierta de nuestro barco más nuevo, el Buscador de la Verdad, viendo a una nueva alumna revisar su equipo. Amanda Fuentes era una bióloga marina que había perdido los fondos de su investigación a manos de un estafador romántico. Se unió a nuestro programa como parte de su proceso de sanación. Bajo el agua, encontró la paz. En tierra, encontró una comunidad. El trabajo no borró lo que pasó, pero convirtió la destrucción en algo útil. Les dio a las víctimas herramientas para reconstruirse. Me permitió utilizar las habilidades que había pasado toda mi vida aprendiendo para proteger a los demás. Si hay alguna lección en todo esto, es esta: la traición puede destrozarte. O puede enseñarte de lo que eres verdaderamente capaz. La confianza, al igual que el buceo, requiere valor y preparación. Cuando encuentras a las personas adecuadas y el propósito correcto, las profundidades se convierten en un lugar de descubrimiento, no de peligro. Soy Francisco Domínguez. Y así es como me reconstruí.